Vivo en un departamento arrendado y me encanta todo lo de este departamento. Bueno, casi. No me gusta el baño, los artefactos no combinan y la vieja tiene todos sus cachureos desordenados. Les voy a mostrar cómo remodelar un baño sin obra y lo vamos a dejar tan bonito que hasta el dueño del departamento va a estar feliz. Bueno, vamos a sacar estas cositas. La idea es poner aquí un vanitorio Sensi d'Acqua, más moderno, y después agregar algunos accesorios, cosas de actualizar el baño. Te voy a ir explicando todo lo que hacemos, pero yo te recomiendo bajar el PDF de Jun.cl. Ahí está todo el paso a paso. Y suscríbete. Lo primero que hay que hacer, cortar el agua, la caliente y la fría. No queremos inundaciones aquí. Y aquí es muy fácil porque la llave de paso está justo aquí al lado. Ahí cortamos. Ya cortamos el agua, entonces ahora tenemos que soltar lo flexible, agua caliente y agua fría, y además la conexión del desagüe, que es la que está acá. Ahora tenemos que cortar los sellos de silicona, los que afirman al muro y los que afirman al pedestal, siempre con un cuchillo de estos. Recuerda usar guantes, por más simple que parezca, hay que usarlos. Ya está, todo desconectado, todo despegado, retiramos entonces. Bien, tenemos todo libre, ahora limpiamos y procedemos a la instalación del nuevo vanitorio. Bien, ahí está presentado nuestro vanitorio Sensi d'Acqua, que también viene con sus accesorios, el grifo y el desagüe. Entonces, esa es la ubicación final, pero ahora vamos a ajustar las patas que queden bien firmes y que esto no se mueva. Después sacamos el lavamanos y fijamos el vanitorio a la pared. Ahí queda firme y definitivo. Yo tengo el mueble armado hace rato. Cuando uno llega a la tienda llega con una caja y hay que hacerse un lugar ahí para armarlo. Es muy fácil, usted ya sabe. Vamos a fijar el mueble a la pared. Sacamos esto. Aquí hay dos agujeros con los que se afirma a la pared y vamos a marcarlo para hacer las perforaciones correspondientes. Ahora viene la instalación del lavamanos. Ya lo tenemos con la grifería todo listo y vamos a atornillar el flexible al agua caliente y al agua fría. Recuerde, siempre el agua caliente es el lado izquierdo, ¿ya? Y para que quede bien atornillado y no pierda agua, vamos a poner teflón ahí en el hilo de cada uno de los codos que recibe el flexible. Nunca ponga teflón con guante porque no le da resultado. Tenemos instalada la grifería ya con los flexibles. Nótese que este modelo de la grifería viene con esta herramienta negra que permite apretar con la mano, entonces es mucho más fácil de instalar. Capaz que todas vengan así ahora. Y el desagüe, por supuesto, hay que usar una herramienta que puede ser una francesa muy grande o con una llave de estas picoloro, perfecto para apretar aquí. Quiero que quede fijo ya, entonces voy a tirar un cordoncito de silicona en todo el borde del mueble. Ponemos nuestro lavamanos. Y conectamos el desagüe. Parece que todo está funcionando bien. Todo bien apretado, bien corregido, alineado. Vamos a dar el agua. Perfecto. Entonces ahora damos la sellada final al mueble, que es para que no se escurra el agua por detrás entre medio del muro, ¿no es cierto? Ya terminamos con el vanitorio, la parte más importante. Ahora viene la decoración. Queremos modernizarlo, así que vamos a usar toda la línea Sensi d'Acqua, que es fantástica, la línea Sydney. Y primero vamos a partir con este espejo aquí, que lo vamos a poner por ahí. Tenemos las marcas hechas para poner los soportes del espejo. Y ya saben, si esto es cerámica, empiece siempre el agujero con una punta flecha. En este caso 6 milímetros. ¡Oh! No puedo creer, ese no soy yo. La decoración la vamos a finalizar poniendo toallero y todo este set de colgar accesorios de la línea Sydney de Sensi d'Acqua también. Pusimos los accesorios.
Bueno, casi todo, porque la vieja se quiere tomar una semanita para pensar dónde pone esto. Pero transformamos el baño, esa era la idea. Quedó mucho mejor, ¿no les parece? Sin hacer grandes obras, cambiamos este baño y lo dejamos impecable. Estás arrendando el departamento y ¿qué importa? Haz las cosas y vive a tu gusto. En la descripción de este video hay un link donde encontrarás todos los materiales que se usaron en este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, no te imaginas todo lo entretenido que hay para que puedas hacer cosas en tu casa. Encuentra todo para tu hogar en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.